Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio más de Carlos Molina Sinvergüenza. Y sinvergüenza les digo que he estado un poco apartado de los medios por asuntos de trabajo y de estudio y también personales. Recientemente estuvimos de vacaciones, mi esposa y yo, y aunque hemos estado desconectados de esto por un tiempito, ha habido cosas que han estado sucediendo que realmente nos han impactado. Entre ellas, en este año, en estos meses recientes, la declaración de un pastor adventista en una de las conferencias del norte de Alemania. Así que vamos a hablar un poquito en cuanto a su declaración, y cuando digo declaración es que él se declaró como homosexual, bisexual. La respuesta de la iglesia, la respuesta de la asociación y ayer, o más bien hace 2 días, la respuesta de la Unión Europea o la División Europea. Eh, ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta como cristianos y como adventistas del séptimo día? Eh, pero no antes de entrar a todo esto, les quiero invitar a que recuerden que estamos transmitiendo este programa, se transmite por YouTube y nos gustaría que ustedes entraran al canal, le dieran like, se suscribieran, le den a la campanita para cuando saquemos los videos ustedes puedan estar participando, y esto a la vez nos ayuda a que otras personas puedan ver este programa y puedan aprender. Hace ya algunos años que yo he estado un poco preocupado con algunas de las tendencias que he estado observando entre algunos de nuestros pastores en la iglesia adventista. Y esto no es nada nuevo. Dentro del mismo cristianismo, desde el mismo principio del cristianismo, había gente que se dedicaba a tergiversar el evangelio. Personas que ponían por encima del evangelio sus aspectos personales, y por eso cuando comenzaban a hablar del evangelio, trataban de expresar o expresaban las cosas de acuerdo a su punto de vista. Así que desde el mismo principio ha habido personas que toman el mensaje del evangelio y lo someten a su entendimiento particular. El apóstol Pedro nos recuerda que tengamos cuidado con algunas personas que no entienden los escritos del apóstol Pablo, el cual Pedro mismo admite que pueden ser algo difíciles de entender. Y estas personas, no entendiendo la teología, ¿verdad?, del apóstol Pablo, que era un hombre muy educado, tuercen esas cosas para su propia perdición y perdición de los demás. Entonces, con el desarrollo que tuvimos en el año, al final del año 2019, comienzos del año 2020, con este asunto del COVID, muchas cosas comenzaron a suceder en nuestro mundo. Hubo muchos cambios y a muchas personas se les acusó de conspiradores, de teorías de conspiración, pero ahora al mirar hacia atrás nos damos cuenta que hubo muchas cosas que se utilizaron para manipular, para controlar y para hacer daño a la gente. Una de las cosas que nosotros hemos visto que quizás ha sido un desarrollo muy bueno desde muchos aspectos, es que la iglesia en general se vio forzada a tomar una posición más proactiva en cuanto al desarrollo de la tecnología, el uso de la tecnología más bien, para la predicación del evangelio. Y esto hizo que muchos de nosotros, todos nosotros, cuando nos ponemos a pensar cuántos de nosotros estábamos involucrados en hacer podcasting y en todo este asunto, la mayoría de nosotros no estábamos haciendo eso. Mucha gente lo estaba haciendo, pero la mayoría no. Ciertamente, la gran mayoría de las iglesias no estaban involucradas en presentar sus programas semanales en video, en vivo. Entonces,
COVID y todas las restricciones que trajo nos empujó a eso, nos obligó a hacer eso. Y con el advenimiento de equipos bien económicos para nosotros poder crear un estudio, por ejemplo, como el estudio que yo tengo aquí, que estamos hablando de que por menos de, yo les diría que yo miro aquí el equipo que yo tengo y fácilmente entre computadora, cámara, sistema de audio, audífonos, yo creo que $3,000, $3,000 más o menos, $3,500, uno puede crear ese estudio. Entonces, al ser algo tan económico y muchas personas comenzaron a hacerlo mucho más barato que esto, simplemente con su teléfono comenzaron a grabar videos, hubo una explosión de personas presentando sus mensajes. Y esto es bueno siempre y cuando el mensaje sea bueno, obviamente. Entonces, pero también junto con esa explosión de cosas buenas que salieron también a relucir el montón de personas que tienen posturas erradas acerca de la Biblia y que también se adentraron a estos medios y comenzaron a esparcir sus ideas erradas, sus ideas equivocadas acerca de la Biblia, acerca del Evangelio. Y esto, como les dije, siempre ha existido, pero lo que ha sucedido en los últimos 3 años es una revolución en términos de la velocidad y de la capacidad de cualquier persona, prácticamente en cualquier parte del mundo, poder impactar a innumerables cantidades de personas. Y yo recuerdo que yo estaba conduciendo un entrenamiento para soldados. Para aquellos de ustedes que no me conocen, yo soy pastor de la Iglesia Adventista, soy capellán militar y en el año 2021 me encontraba dando un entrenamiento para soldados en la ciudad en el estado de Arizona, vamos a ponerlo así porque no me acuerdo exactamente el nombre de la ciudad, pero estaba en el estado de Arizona y estaba escuchando un pastor que recién graduado de una de nuestras universidades y me sorprendió muchísimo la manera tan descabellada que este individuo, de la manera tan descabellada en la cual este individuo se estaba expresando acerca de la palabra de Dios, acerca de la Biblia, la escritura. Y bueno, esto es algo que definitivamente se tiene que hablar en grandes rasgos. Pero ese fue para mí el génesis de la preocupación que comenzó en ese momento. Y yo comencé a mirar a largo plazo. Una de las cosas que nosotros como líderes tenemos que hacer y particularmente como líderes militares tenemos que hacer es mirar cuáles son los efectos a segundo y tercer plazo, no simplemente mirar el aquí y el ahora. Y entonces yo me puse a pensar en lo que esta persona estaba diciendo. O sea, cuando tú escuchas a un predicador decir que, por ejemplo, por darles un ejemplo de lo que este joven estaba diciendo, de hecho no es tan joven, ¿no? Pero sí mucho más joven que yo, estaba diciendo, mira, Moisés no entendía bien a Dios. Cuando Moisés escribió lo que él escribió en el Génesis, en el Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, hubo cosas que Moisés escribió las cuales él no entendía bien lo que Dios le estaba diciendo. Así que nosotros hoy día, con nuestro entendimiento progresista, nuestro entendimiento avanzado, podemos darle un mejor entendimiento, podemos tener una mejor percepción de lo que Dios estaba diciendo, particularmente porque tenemos el Nuevo Testamento y a través del Nuevo Testamento y a través de Jesús, nosotros podemos entender qué es lo que estaba diciendo este individuo. O qué es lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? El problema es que es bien difícil que tú puedas
establecer una autoridad para entender la Biblia fuera de la Biblia misma. Porque como adventistas y como cristianos, históricamente, nosotros aceptamos la Biblia como la autoridad máxima. Y la Biblia da testimonio de sí misma, contrario a otros elementos, a otros aspectos donde tú necesitas el testimonio de otro testigo. La Biblia da testigo de sí misma. Lo mismo dijo Jesús cuando lo cuestionaron a él, dijo, yo doy testigo de mí mismo. Porque yo soy distinto a ustedes. Bueno, de la misma manera la Biblia es distinta a otros libros y por lo tanto da testimonio de sí misma. Entonces este individuo estaba cuestionando y diciendo en esencia que nosotros hoy a través del Nuevo Testamento, a través de los comentarios, a través de filosofía, podemos tener un entendimiento más claro, más concreto, más perfecto de lo que Moisés pudo haber tenido sin tomar en consideración el hecho de que Moisés tuvo una experiencia que ninguno de nosotros ha tenido, y es que Moisés se veía con Dios cara a cara. La Biblia dice que cuando María y Aarón, los hermanos de Moisés, se rebelaron contra él y comenzaron a cuestionar su liderazgo y a decir, ¿acaso nosotros no somos líderes? ¿Acaso Dios no ha hablado también a través de nosotros? Cosa que de paso era cierto, Dios también se había revelado a través de ellos. Ellos no estaban diciendo algo que fuese mentira. Dios se molestó con ellos y los reprendió y les dijo, yo quiero que ustedes sepan algo. Si bien es cierto que yo los he utilizado a ustedes y que yo les hablo en sueños y que yo me revelo en distintas maneras a distintos profetas, yo no lo hago así con mi siervo Moisés. Mi siervo Moisés y yo hablamos cara a cara. Y por supuesto, tenemos que entender esta expresión de Dios. No es que se veían cara a cara, porque cuando Moisés le pide a Dios, déjame ver tu rostro, Dios le dice a Moisés, ningún hombre puede ver mi rostro y morir, pero yo te voy a dejar que veas mi gloria. El punto que Dios estaba queriendo establecer y lo que le estaba queriendo hacer entender a María y a Aarón, y que nosotros todos debemos entender, es que Dios tenía una relación especial con Moisés, una relación que no ha tenido con ninguna otra persona, a excepción obviamente de Jesús. Entonces, cuando tú escuchas a un predicador que quiere poner duda o poner en tela de juicio el entendimiento de Moisés, que estaba cara a cara con Dios, y quiere venir a venderte la idea de que porque nosotros tenemos el Nuevo Testamento, que porque nosotros tenemos estas otras filosofías, porque tenemos otro entendimiento que es quizás, algunos lo llaman más progresista, que nosotros podemos entender mejor la Biblia que el mismo Moisés, que nosotros podemos entender mejor el carácter de Dios que el mismo Moisés. A mí me parece que esto es algo absolutamente ridículo y nosotros no debemos aceptarlo ni considerarlo. Tristemente, hay demasiada, esto no es un caso único. Durante los últimos 3 años, yo he tenido la dicha de viajar bastante. Estuvimos viviendo en Texas y también, aparte de viajar, pues a través del internet y de YouTube, uno puede ver muchas cosas. Y me fijé que ha habido un movimiento dentro de algunos de nuestros pastores para entrar en este ámbito de desacreditar la palabra de Dios, de comenzar a crear dudas
en cuanto a la veracidad y la autoridad de la Biblia. Otro pastor que estuve escuchando recientemente, hasta hace unos meses atrás, estuvo predicando un sermón donde él estaba echando dudas en cuanto a la veracidad del texto bíblico, diciendo que el texto bíblico se equivoca, que tiene inconsistencias, porque en Mateo cita a una cita, Mateo está hablando de una cita que está en Jeremías o en Isaías, no recuerdo ahora exactamente, y sin embargo, cuando tú vas allá, no encuentras eso. Bueno, lo interesante de todo esto es que cuando nosotros le aplicamos a un texto de más de 2000 años que fue escrito en otro idioma, cuando nosotros le queremos aplicar a este texto conceptos modernos de citación, de paráfrasis, nosotros vamos a tener problemas porque la cultura en la cual se desarrolló este texto es completamente distinta a nuestra cultura. Por lo tanto, vamos a cometer errores de metodología y vamos a malentender lo que está diciendo el autor bíblico, no porque el autor bíblico esté mal, sino que porque nosotros no estamos entendiendo el proceso, no estamos respetando el proceso de interpretación bíblica. No solamente esto lo he visto en pastores de habla inglesa, lo he visto en pastores de habla hispana, y cuando les digo eso, es más preocupante porque generalmente, ¿verdad? Y esto es algo bien, es una generalización, ¿verdad? Pero generalmente los hispanos tienden a ser un poquito más conservadores que la gente de habla inglesa. De la misma manera que, por ejemplo, los cristianos de Estados Unidos tienden a ser algo más conservadores que los cristianos en Europa. Y eso, como les digo, son generalizaciones. ¿Lo que quiere decir que es una generalización? Quiere decir que no siempre es así y que hay excepciones a ese tipo de cosas. Pero hablando de manera general, los hispanos tienden a ser un poquito más conservadores. Los hispanos tenemos otros problemas. A veces nos vamos demasiado a la derecha, al ultraconservadorismo, y entonces caemos en el problema de los fariseos, queriendo ser más papistas que el Papa. Entonces, pero cuando entonces llegamos a ver esta gente, gente que está cuestionando la autoridad bíblica, aplicando el método de histórico crítico a la Biblia, un método que nosotros como adventistas hemos rechazado. Nosotros no vamos a la Biblia desde un punto de vista histórico crítico. Nosotros venimos a la Biblia desde un punto de vista histórico literario. Y nosotros vemos a la Biblia como la autoridad máxima. Entonces, yo como teólogo, mi área es la teología sistemática. Cuando yo vengo al pasaje bíblico, yo vengo con el entendimiento de que el pasaje bíblico está bien. Mi reto como teólogo, como investigador, es entender el pasaje bíblico. Si yo no entiendo el pasaje bíblico, el problema no es el texto, el problema soy yo. Y esto es una diferencia fundamental entre este enfoque y el enfoque histórico crítico. Porque el enfoque histórico crítico, ¿cuál es el enfoque de este? ¿Cuál es su approach, verdad? ¿Cómo ellos se acercan al texto bíblico? Ellos se acercan al texto bíblico y cuando encuentran un problema, según ellos, en el texto bíblico, entonces ellos dicen, bueno, entonces el problema es el texto. Ellos no reconocen que el problema son ellos. Ellos entienden que el problema es el texto bíblico. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Génesis,
este sistema de interpretación bíblica, el sistema histórico crítico, te va a decir que, por ejemplo, los primeros 11 capítulos del Génesis no los podemos tomar literalmente. Entre otras cosas, te van a decir que claramente se ve que Génesis 1 fue escrito por una persona y Génesis 2 fue escrito por otra persona. Y entonces te van a querer vender la idea de que en aquel tiempo había muchas ideas del concepto de la creación y que hay un proceso de sincretización donde todas estas ideas se mezclan y entran ahí. Pero esa no es la realidad. Eso es simplemente un método de interpretación que parte de la premisa de que yo voy a dudar y voy a cuestionar lo que dice la Biblia. En otras palabras, cuando yo me acerco a la Biblia, yo lo hago con duda, no lo hago con la actitud de que lo que dice la Biblia es cierto, sino que lo voy a hacer con la actitud de que lo que está escrito ahí lo voy a poner en duda. De ahí parte ese sistema. Pero otra cosa que es muy importante y que tristemente se está metiendo demasiado, se ha metido en el mundo evangélico, en el cristianismo en general, es este concepto del cristianismo progresivo. Y el cristianismo progresivo, yo estaba viendo una entrevista a un sociólogo cristiano y él dice, esto no es cristianismo, esto es otra cosa. Y es posible no, más adelante vamos a dedicar un episodio a hablar precisamente de lo qué es el cristianismo progresivo. Pero créeme que lo estamos viendo y lo estamos viviendo en nuestras iglesias hoy. Y se está experimentando esto a través de todo el cristianismo y la iglesia adventista no es la excepción. El cristianismo progresivo, una de las cosas que expone es el asunto de los sentimientos y de cómo no tenemos que enseñar el evangelio, tenemos que estar más preocupados por los sentimientos de las personas a las cuales le estamos presentando la verdad que por la verdad misma. Y miren, aquellos de ustedes que me conocen saben que yo he defendido el que nosotros no solamente prediquemos la verdad, pero que lo hagamos de una manera que sea atractiva. Porque es cierto que muchas iglesias, incluyendo la nuestra, a veces ha caído en el error de decir, nosotros predicamos la verdad y el que la acepte bien y el que no la acepte también. Eso no es el espíritu del cristianismo. Jesús no vino al mundo a predicar y el que lo acepte bien y el que no lo acepte mala suerte. Eso no es lo que dice Juan 3:16. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama tanto a su creación que él hace todo lo que está dentro de sus manos, todo lo que está dentro de su poder de una manera legal y ética, porque él tiene una ley que rige su carácter, que es quien es él no puede violar eso. Entonces Dios hace todo eso para tratar de alcanzar a la mayor cantidad de personas. La actitud de Dios no es que se salve el que se salve y que se pierda el que se pierda. Esa no es la actitud. Entonces, si en algún momento nosotros hemos tenido esa actitud, algunas personas han tenido esa actitud, tenemos que arrepentirnos de ese pecado y pedirle a Dios que nos dé un espíritu de amor por aquellos que están perdidos. Entonces, al presentar el evangelio, lo tenemos que hacer de una manera atractiva. El evangelio, mis queridos hermanos, es el mejor producto que existe sobre la faz de la tierra. Pero a veces nosotros lo presentamos tan pobremente que no le hacemos un buen servicio a la presentación del evangelio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con algunos de nuestros predicadores? Que de paso, este joven del cual les estaba hablando ahorita ya no es pastor adventista. Me parece que muy pronto dejará de ser adventista,
porque él continuamente habla en contra de la religión, como si eso fuera algo extemporáneo, o sea, algo que está fuera del concepto bíblico. Y la Biblia claramente nos dice que nosotros tenemos que vivir en comunidad. El cristianismo es una religión de comunidad. Y lo más interesante de todo esto es que todas estas personas que hablan en contra de la religión, que dicen que la religión esto, la religión aquello, comienzan a establecer sus propios parámetros de lo que ellos entienden que es verdad y crean su propia religión. O sea, es un ejercicio en futilidad porque están haciendo una tontería. Es decir, están rechazando aquello para establecer algo que ellos quieren. Bueno, volviendo al tema de es que ese enfoque, en vez de estar más enfocado en el contenido de la verdad, están más enfocados en los sentimientos de aquellos que están escuchando el mensaje del Evangelio. Y el apóstol Pablo nos dice que para los que no creen el mensaje del Evangelio es locura. Y alguien me decía recientemente, me invitaron a predicar a una iglesia y me enviaron un mensaje de texto. Me dice, pastor, ¿usted de qué va a predicar? Porque vamos a invitar a una persona y es la primera vez que viene a la iglesia y no queremos que se ofenda. Y yo le dije, mira, aquí está el tema que voy a predicar. Le envié el sermón completo porque de paso me iban a traducir. Pero yo me quedé pensando en esto. Porque yo digo, en cierto sentido, el evangelio tiene que tener un elemento ofensivo. ¿Y a qué me refiero cuando digo esto? Me refiero a que si el mensaje del evangelio no te lleva a ti a cambiar tu manera, no te impacta, no te hace sentir mal cuando tú estás viviendo en pecado, obviamente, entonces no está haciendo su trabajo. Y cuando tú estás en pecado, el mensaje del evangelio te resulta ofensivo. Jesús, hablando con sus discípulos, les dijo, el mundo no los puede amar a ustedes porque ustedes no son del mundo. Entonces, yo pienso que nosotros hemos caído y cuando digo nosotros, déjenme cualificar eso, pero no todos. Yo creo que todavía hay muchos buenos pastores que todavía están predicando la verdad de una manera amante, de una manera que demuestra el amor de Jesús. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que hay demasiados que están tan preocupados, aunque lo acepten ellos o no, están tan preocupados de lo que otras personas puedan decir, que comienzan a buscar maneras de moldear el evangelio, de moldear el mensaje, de cambiar el mensaje, porque de alguna manera piensan que en esta sociedad moderna tenemos que modernizar el mensaje de la Biblia para que llegue a las personas que están aquí. Y el problema con esto es que Jesús nos dice, particularmente al final del tiempo, que la gente va a tener picazón, va a tener comezón de escuchar. Y si nosotros diluimos el mensaje del evangelio, o si nosotros trastocamos el mensaje del evangelio, entonces nosotros no vamos a ser efectivos. El mensaje no va a ser efectivo a esa gente que está necesitando escuchar este mensaje. Bueno, esto es como quien dice una introducción bastante amplia. ¿Y por qué estoy hablando de esto hoy? Precisamente porque en estos días me enviaron un mensaje preguntándome acerca de un pastor en la asociación, una de las asociaciones del norte de Alemania, donde yo vivo hoy día. Desde el año pasado estamos viviendo aquí en Alemania y por la gracia de Dios, pues estamos dirigiendo el ministerio protestante en la base donde estamos estacionados. Aparte de eso, somos miembros de una iglesia adventista local aquí
cerca donde vivimos, y también apoyamos un ministerio para soldados en inglés, aproximadamente 1 hora al norte de donde nosotros vivimos. Así que estamos muy involucrados con el trabajo del evangelio aquí. Bueno, sucede que a principios de este año, el pastor, un pastor de la asociación de Hans Wieringnund, o de la asociación Anseática, traducido al español, el pastor Sasa Gunjevic. Es un pastor obviamente de origen, me parece, polaco. Él estuvo predicando a principios de este año, en enero, y le estaba contando a su congregación que a través de su vida él ha estado luchando con su inclinación, su atracción hacia los hombres. Así que él dice que toda su vida él ha luchado con esta inclinación hacia el homosexualismo. Y a través de su sermón, él dice algunas cosas que fueron bastante inquietantes. Hay una cita que les quiero leer. Yo estaba leyendo el sermón que fue traducido al inglés. Dice: estoy agradecido que después de muchos años de lucha, he entendido que mi ser, que como yo, como yo soy, no es pecado, porque no podemos cambiar nuestra orientación sexual e identidad. Entonces, la conclusión de este pastor, un pastor joven adventista, es que Dios lo creó a él homosexual, que su identidad es como él es. Y para que ustedes entiendan esto, esta es la idea, el concepto de decir que Dios me creó a mí homosexual, como usted creó a ti. Tú naciste puertorriqueño porque naciste en Puerto Rico y eso tú no lo puedes cambiar. O, para ir más al grano, a ti Dios te creó hombre, tú naciste, eres hombre. A ella Dios la creó mujer, pero a mí me creó homosexual. Bueno, hay demasiados estudios, suficientes estudios, que demuestran que no hay ninguna realidad, no hay ninguna veracidad en asegurar este asunto del gen homosexual. Obviamente tiene que ver algo con las personas que estudian esto, dicen tiene que ver algo con cómo una persona se cría, pero nosotros también sabemos que los seres humanos nacen con tendencia al pecado. Entonces, yo no tengo tendencias, por ejemplo, al alcoholismo, digamos. Quizás tú luchas con tu tendencia al alcoholismo. Yo tengo otras tendencias que el Señor tiene que trabajar conmigo. Pero una persona con la cual estaba hablando me dice: Carlos, el problema es que lo que se está haciendo, lo que este pastor en efecto hizo, es que él elimina el problema del pecado. Porque si yo entiendo que eso no es pecado, entonces mi tendencia, mi orientación a hacer eso no es problemática. Si el homosexualismo no es pecado, entonces yo no tengo problemas en ser homosexual o en tener tendencias hacia el homosexualismo. Pero aquí hay otro problema que nosotros tenemos que entender y que tenemos que diferenciar. Miren, yo soy un hombre heterosexual. Mi atracción es hacia las mujeres. No solamente eso, sino que yo llevo casado ya 30 años, así que yo practico el sexo heterosexual con mi esposa. Una persona puede sentirse homosexual, en otras palabras, sentirse atraído a otra persona del mismo sexo.
Eso en sí mismo no es pecado. Eso simplemente es la tendencia hacia el pecado. El problema no es que tú tengas la tendencia hacia el pecado, como tenemos la tendencia a mentir, como tenemos la tendencia a ser egoístas, como tenemos tendencias a comer demasiado, como tenemos tendencias bueno, a lo que sea. Cualquier cosa que sea pecaminosa es algo que nosotros tenemos tendencia. Eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Ese no es el issue. Si el pastor Sasa se hubiese levantado y le hubiese dicho, yo necesito confesar que yo estoy luchando con esta tendencia y yo reconozco que el homosexualismo es pecado, por lo tanto esta tendencia es una tendencia pecaminosa y yo necesito que ustedes oren por mí y quiero que sigan orando por mí a medida que yo lucho para vencer esta tentación y para vivir una vida pura. Entonces no habría ningún problema. Sería un acto de increíble valentía. El problema es que eso no es lo que él dice. Porque, como ya les dije, tenemos que hacer la diferencia entre el homosexualismo y la práctica de esa tendencia. Entonces, tú puedes ser un heterosexual que no te casaste y que, siguiendo el principio bíblico, no vas a tener sexo porque el sexo solamente está autorizado, ¿verdad? Dios hizo el sexo para que se llevase a cabo entre un hombre y una mujer dentro del contexto del matrimonio. Así que ahí está bien encajonado eso. El sexo es entre un hombre, una mujer dentro del matrimonio. Sexo entre un hombre y una mujer que no están casados es pecado. Punto. Sexo entre un hombre y otro hombre es pecado. ¿Por qué? Porque no es para lo que Dios lo hizo. Dios lo hizo para un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Entonces, ahí ese es nuestro fundamento. La relación sexual es entre dos seres que sí, que se aman, que están los dos de acuerdo en la relación, porque de paso, sexo entre un hombre y una mujer que están casados, donde uno de los dos está abusando de la otra persona, porque está violándolo, porque la otra persona no quiere, por la razón que sea, que sería un asunto de que tienen que ponerse a recibir ayuda, pero cuando una de las dos partes dentro del matrimonio, comienzan a abusar de la otra sexualmente, eso también es pecado. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, de no ser demasiado simplistas, pero tenemos que entender las cosas que son fundamentales y que no podemos estar diciendo, no, esto se puede, no, esto no es así. No, hay cosas que son claras. Y este concepto del sexo es claro, es un hombre y una mujer dentro del matrimonio en una relación de amor en la cual cada uno se entrega a sí mismo para llenar las necesidades del otro. En otras palabras, el esposo debe buscar llenar las necesidades de su esposa y la esposa debe buscar las necesidades de su esposo. Y eso es contrario a lo que Hollywood te enseña, a lo que Disney te enseña, porque todos te enseñan, toda esta gente te enseñan que el concepto del sexo es buscar tu gozo y tu felicidad, pero ese no es el concepto bíblico. No vamos a entrar en eso ahora porque no es el tema de la conversación. Así que, establecido este fundamento de que el sexo es entre un hombre y una mujer dentro del marco del matrimonio, podemos establecer claramente que cualquier otra forma de sexo que no se ajuste a este patrón, a lo que Dios estableció, está fuera, escúchame bien, está fuera de el mandato bíblico y por lo tanto es pecado. O sea, las cosas se hacen como Dios dice que se hagan o es pecado. Y algunos me dirán, no, pero es que es más complicado que eso. No, mis queridos amigos, no es más complicado que eso.
Lo único que lo complica es cuando nosotros queremos buscarle, como decían por ahí, las 5 patas al gato y queremos justificar nuestra tendencia, nuestros asuntos. Bueno, el pastor Sasa, eh, les voy a leer aquí un poquito de lo que él dijo, porque es algo interesante y yo creo que es importante que nosotros eh, entendamos este concepto acá. Eh, a ver si encuentro aquí dónde está. eh, bueno, déjenme ver aquí si, ok, déjenme ir acá. Vamos a ver si en el sermón, el 7 de enero del 2023, el pastor Sasa Gonjevic se declaró bisexual en su sermón ante la iglesia que está a su cargo. Antes de hacerlo, el pastor Sasa había conversado con el presidente de la asociación Hansa y con la junta de la iglesia local que pastorea. Y este sermón está en YouTube. Si ustedes quieren ir, pueden ir a verlo. Por supuesto, está en alemán, así que si no sabes alemán, pues te va a pasar igual que a mí, que lo fui a ver y bueno, ok, ya estuve allí mirándolo, pero no entendí nada. Así que lo que hice fue que bajé el texto del sermón y lo traduje. Entonces, fíjense, después del que él predicó este sermón, ¿cuál fue la reacción de la Junta de Iglesia? La Junta de Iglesia reafirmó al pastor y el 11 de enero la asociación emitió un comunicado firmado por el pastor Dennis Meyer, que es el presidente de esa asociación. Y fíjense lo que dice aquí. Este individuo, a ver, se me perdió esto aquí. No, aquí está. Yo tomé la carta del presidente de la asociación y lo traduje al español utilizando Google Translate, ¿ok? Para que sepan de dónde sale esto. Queridos hermanos y hermanas de la Asociación Hanseática y de más allá, el 19 de marzo se reunió el comité de la Asociación Hanseática. Además de decisiones importantes sobre personal y finanzas, también se tomó la decisión sobre la certificación del pastor Sasa Gunjevic. La certificación se refiere a la licencia ministerial. El detonante de esta discusión fue en particular su declaración como bisexual, lo que había logrado en un sermón en su congregación de Hamburgo, en Grindelberg, el 7 de enero del 2023. El informe y la recomendación del Comité de Ética de la Asociación de Alemania del Norte y las declaraciones fueron particularmente importantes en la decisión. Fueron particularmente importantes en la decisión la comunidad local de Hamburgo de Grindelberg, así como otras comunidades, grupos juveniles y la Liga Hanseática. Con la salida de Sasa Gunjevic y el hecho de que es un pastor certificado de la Iglesia Adventista, con la salida como homosexual, ¿verdad? Como bisexual, el tema de la orientación sexual y cómo abordarlo ha llegado al corazón de las congregaciones. Las reacciones no se hicieron esperar. En las semanas previas al 19 de marzo, la Asociación Hanseática recibió más y más declaraciones de miembros de iglesias individuales y comunidades de toda Alemania y más allá. Aunque el tema es complejo, fíjense qué interesante. ¿Por qué tenemos que decir que el tema es complejo? ¿Cuál es la complejidad que hay aquí de este tema? Esto no es un tema complejo, esto es un tema sencillo. Lo que es complejo somos nosotros y nuestro interés de defender y de justificar nuestras acciones. ¿Ok? Dice aquí, aunque el tema es complejo, estas entradas se pueden ampliar fácilmente en dos pilas, o sea, se pueden, las opiniones se pueden poner en dos, dividir en dos
a dos lados. Las opiniones contrarias que dan motivos para temer que será difícil llevar a cabo un diálogo objetivo y entre hermanos a la altura de los ojos, de altura, para evitar la polarización. Y ya aquí, pues, uno va leyendo y se va dando cuenta, espérate un momento, solamente porque la gente está expresando una posición contraria, ustedes están diciendo que no vamos a poder tener una conversación este, de altura, objetiva. Y este es un problema que vemos demasiado a menudo desde de las personas que tienen posiciones progresistas que continuamente reclaman ser tolerantes, pero que en vez de expresar tolerancia, lo que hacen es ser extremadamente intolerantes con personas que difieren de la posición de ellos. Bueno, y sigue diciendo aquí, también se hizo evidente que todavía existe la necesidad de un lugar de protección para los afectados, porque algunas declaraciones y comentarios revelaron una falta de experiencia, caridad cristiana y decencia básica. Las cartas a menudo se quejaban de que Sasa Gunjevic utilizó el púlpito de su comunidad para su salida y que el video se puso a la disposición del público. Ambos habían sido previamente coordinados con la dirección de la asociación. Esto me parece a mí que es quizás hasta más preocupante de que el hecho de que el pastor haya publicado esto, porque entonces quiere decir que hubo una confabulación, o sea, el pastor de la iglesia ya se había comunicado con la asociación, le había expresado cómo él se sentía y ellos lo apoyaron en su decisión de hacer esto. O sea, ellos están reconociendo que esto no los tomó por sorpresa, que ellos sabían que esto iba a pasar y que ellos estaban coordinando esto con él. Desde nuestro punto de vista, ambos habían sido previamente coordinados con la dirección de la asociación. Desde nuestro punto de vista, el requisito de mantener en privado la orientación sexual y sus necesidades asociadas subestima la capacidad de los miembros responsables que hay de la iglesia para enfrentar incluso preguntas difíciles y aceptar a su pastor como una persona con una historia, talentos maravillosos y necesidades reales. Vuelvo y les repito, el issue de la Biblia, el issue del evangelio, no es tu tendencia pecaminosa. El evangelio reconoce que tú y yo tenemos tendencias pecaminosas. El que el pastor se levante y diga que él tiene tendencias homosexuales no es un problema. Todo lo contrario, me parece que es algo que demuestra un nivel de valentía. Ese no es el issue. El problema es que él defiende que esa orientación no es pecado porque Dios lo hizo así. Y eso va al corazón de la teología bíblica, del cristianismo, desde el principio hasta ahora, porque va en contra de lo que es el mensaje de que nosotros somos seres pecaminosos, que tenemos tendencias pecaminosas, que necesitamos ser justificados, santificados y glorificados para que se complete en nosotros una transformación completa y total. ¿Ok? Sigamos. La razón por la que se publicó el sermón en YouTube fue para evitar la difusión de rumores. Eso está bien. Yo creo en que debemos ser abiertos en cuanto a esto. Hubo muchos comentarios de antemano de que el fracaso de Sasa Gunjevic no fue en revelar su orientación sexual, sino ser tan público. Bueno, ahí yo estoy a favor de la asociación, en que es mejor que las cosas sean públicas, porque así no tenemos que estar llegando a conjeturas. Podemos escuchar el mensaje, aunque esté en alemán, lo podemos traducir. El sermón está escrito, está publicado, se puede traducir. Entonces, podemos ver exactamente qué fue lo que dijo este caballero. Ahora, quiero compartir con ustedes entonces el documento que acaba de publicar La División.
la división de acá de la división intereuropea. Está en inglés, así que les voy a traducir aquí, pero ustedes pueden ir ahí a news.eudadventist.org y entonces van ahí y lo van a ver. Esta es una declaración, como ustedes pueden ver aquí, que sale hace apenas 2 días, marzo 30. Dice aquí: las declaraciones públicas del pastor Sasa Gunjevic concerniente a su orientación sexual han creado una preocupación significativa entre los líderes de la iglesia y los miembros en Alemania y el territorio de la división intereuropea de la iglesia adventista, ¿verdad? De la iglesia adventista y aún más allá. Las preguntas han sido dirigidas a la administración de varios campos y la división en cuanto a el sermón de salida del closet, ¿verdad? Como se le dice, y la discusión pública que le siguió. La administración de la división intereuropea reconoce que esto es una pregunta sensitiva y difícil que debe ser manejada cuidadosamente. Y en eso yo estoy de acuerdo. O sea, vuelvo y les repito, predicar la verdad tiene que hacerse con amor, tiene que hacerse con integridad, con honestidad, con fuerza, pero tiene que hacerse con amor. Jesús siempre predicaba la verdad, pero lo hacía con amor. Él no predicaba la verdad y que se fastidie quien se fastidie. No, él predicaba la verdad para que la gente entendiera. Y a veces, digo yo, siempre que tú predicas la verdad y que el pecador escucha la verdad y que el Espíritu Santo obrando en él logra que esa persona sea receptiva a la verdad, eso va a causar dolor, eso va a ser ofensivo. Porque me estás diciendo algo que va en contra de lo que yo soy, de esa naturaleza pecaminosa dentro de mí, y eso no me gusta. Pero ese es el mensaje del Evangelio. Dice aquí, para evitar malos entendidos, más allá de las últimas décadas, la iglesia adventista, para evitar malos entendidos, durante las últimas décadas, la iglesia adventista ha emitido varios documentos y declaraciones oficiales en cuanto al homosexualismo y el transgenderismo. Y eso es cierto. Ustedes pueden ir al adventist.org o pueden ir al Instituto de Investigación Bíblica, Adventist Biblical Research, y ustedes van a encontrar allí esos documentos. La división intereuropea quiere enfatizar que apoya completamente y afirma estas declaraciones de la perspectiva bíblica en cuanto a la sexualidad y lo que ellos reflejan. Habiendo escuchado las afirmaciones del pastor Sasa Gunjevic acerca en su sermón de salida del closet, así como varios de las declaraciones públicas, lamentamos que él abiertamente promueva posiciones que undermine, que socaven y contradigan la posición de la iglesia. Y esto es una declaración extremadamente importante. Fíjense que ellos no le están recriminando a él que él reconozca sus tendencias pecaminosas. Lo que se le está recriminando a él es que él esté socavando y contradiciendo la posición de la iglesia. Y aquí déjenme decirle algo. La gente dice, pero es que la iglesia no es la autoridad máxima, nosotros no tenemos que siempre estar de acuerdo a la iglesia. Déjame decirte algo. Cuando una organización se forma, se forma con personas que tienen metas en común.
Por lo tanto, desde el punto de vista técnico o académico, a la familia no se le llama organización en el sentido de que, bueno, sí, las primeras dos personas se casaron, tenían ese amor en común, pero los demás que vinieron simplemente vinieron, ¿verdad? Como me dice mi hijo, yo no pedí que me trajeran al mundo. Pero cuando se forma un grupo de personas, una organización, estas son personas que tienen esas metas en común, tienen distintas cosas que los identifican. Por ejemplo, yo soy miembro del ejército de los Estados Unidos, yo soy soldado del ejército americano. Por lo tanto, quiere decir que yo tengo que defender los valores, ¿verdad?, del ejército de los Estados Unidos, que yo tengo que tener, que tiene que haber un cierto grado de, eh, de unidad entre lo que yo pienso y lo que el ejército defiende. Yo no puedo decir que soy miembro del ejército de los Estados Unidos y creer en los principios, en los valores de otro ejército de otro país. No puedo, porque entonces soy un hipócrita. Y eventualmente no voy a actuar conforme a los principios y a los valores de la organización a la que pertenezco. ¿Por qué yo soy pastor de la iglesia adventista? Porque yo creo en los valores, yo creo en los principios, yo creo en los métodos de investigación, yo creo en lo que la iglesia adventista enseña. Tú no te puedes decir adventista, ni te puedes quejar de que la iglesia esto o lo otro. Y de paso, yo no creo que la iglesia es perfecta. ¿Saben por qué yo no creo que la iglesia es perfecta? Porque yo soy miembro de la iglesia y yo soy imperfecto. Por lo tanto, si fue perfecta antes, cuando yo llegué, ya se le acabó la perfección. Y el detalle es que tú tampoco eres perfecto. Y particularmente los que les gusta criticar a la iglesia. Pareciera ser que ellos se especializan en ser imperfectos. Pero bueno, ya déjenme controlar la lengua aquí. El punto es que si tú vas a ser miembro de una organización, tú tienes que defender los principios de esta organización, porque cuando tú decidiste ser miembro de la organización, tú dijiste, yo voy a promover y defender los principios de esta organización. Particularmente una persona que recibe un sueldo de la organización. Mire, yo soy pastor adventista, pero a mí no me paga la iglesia, a mí me paga el ejército de los Estados Unidos. Así que, en cierta manera, yo tengo hasta más libertad. Y sin embargo, el hecho de que yo soy miembro de esta iglesia me obliga a mí a defender a esta iglesia. Por supuesto que cuando la iglesia comete errores como los ha cometido en el pasado, como ya dije antes, nosotros tenemos que aprender y tenemos que señalar, pero no en la manera destructiva que algunos lo quieren hacer. No en la manera de que vamos a echar por tierra la organización, como que no sirve, como queriéndose hacerse más justos que los que dirigen. No, señores. Tenemos que tener la misma actitud que tenía David concerniente a Saúl. Y cuando se encuentra David y sus soldados escondidos en la cueva de Macpela y Saúl va y se acuesta allá a dormir, los soldados le dicen, aquí está tu oportunidad, Dios te lo ha puesto en tus manos. ¿Y qué le dice David? Que Dios me libre de yo algún día levantar mi mano contra el escogido de Jehová. Esto es algo que nosotros hemos perdido demasiado a menudo. Pensamos que porque el pastor comete errores, porque el pastor dice cosas que no debería haber dicho, ya sean ciertas o sea nuestra opinión, nosotros podemos simplemente atacarlo. Se nos olvida que ese es el escogido de Jehová. Déjame decirte una cosa, Dios nos llama a todo el mundo a ser pastores. Yo no sé por qué me llamó a mí, a este ministerio. Lo único que te puedo decir es que Él me llamó. Y así como me llamó a mí, ha llamado a otros. Y yo respeto a esas personas. Aunque con dolor en mi corazón a veces me pregunto qué está pasando porque no puedo entender a las conclusiones que están llegando.
Y nosotros como iglesia tenemos que respetar el llamado que Dios le ha hecho a estos pastores. Es más, yo les voy a decir algo. Nosotros hemos caído en otro problema. A veces idolatramos a los pastores y a veces los tratamos como si fueran seres extraterrestres o como si fueran seres extraespirituales. Los pastores no somos eso. Los pastores somos seres humanos que tenemos un llamado particular y que tenemos unas cargas particulares y que necesitamos tu oración y que necesitamos que tú dobles rodillas por nosotros, porque nosotros llevamos una carga especial, pero nosotros no somos mejores que tú. Nosotros no estamos aquí para interceder por ti, por nuestra posición. La Biblia nos enseña que solo hay uno que intercede por nosotros y ese es Cristo Jesús. Que estamos aquí para ayudarte, para ayudarte a entender la palabra de Dios en la manera que Dios nos ha dado capacidad y que hemos podido estudiar y que nos hemos preparado. Claro que sí. Lo que tienes que respetar es el llamado. Y tenemos que dejar de estas boberías de que el pastor y lo ponemos a un pedestal. El pastor no es eso. Pero entonces algunos se me van al otro extremo y menosprecian el llamado que Dios nos ha hecho. Tengan cuidado con eso, mis queridos hermanos. Tengan cuidado. No menosprecies el llamado que Dios le ha dado a tu líder. Mira que Saúl había cometido un montón de errores. En ese momento de la vida de Saúl, ya Dios había dicho que él no estaba con Saúl. Él se había apartado de Saúl. Y sin embargo, David respetaba eso. Y nunca, con todos los errores que cometió David, la sangre de Saúl nunca estuvo en las manos de David. Bueno, para concluir, agradezco a todos ustedes que han estado mirando y a los que van a estar mirando esto más adelante. Tenemos que orar por lo que está pasando en nuestra iglesia. Vuelvo y repito, personas predicando cosas erradas del evangelio han existido siempre. Lo que a mí me ha preocupado, lo que me lleva preocupando en estos 3 años y lo que me lleva a estar aquí compartiendo esto con ustedes es la proliferación exponencial de cosas que realmente son falsas. Y no solamente eso. Una cosa es que venga de gente de afuera, de gente que uno sabe que, bueno, por un lado, o no tienen el entendimiento correcto, o sea, no han llegado al conocimiento de la verdad, pero por lo menos están afuera. O sea, uno puede identificar esa gente porque están afuera. Y otra cosa es que individuos a los cuales Dios llamó a predicar la verdad del Evangelio, el mensaje del Evangelio, estén ahora distorsionando este mensaje. Y si bien es cierto que algunos ya han dejado la iglesia, abiertamente dicen, ya no soy ni pastor adventista ni soy adventista. Hay otros que ya no serán pastores, pero se siguen como lobos rapaces dentro de nuestra organización, dentro de nuestra iglesia, hablando a las personas que francamente no estudian la palabra de Dios, porque están en la misma situación y se están dejando llevar por sus emociones. Y necesitamos orar para que Dios nos dé fundamento bíblico. Tenemos que estudiar la Biblia, mis hermanos. Tenemos que estudiar la Biblia. No podemos seguir con este jueguito de depender de lo que dice aquel o el otro. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Yo estoy leyendo el año bíblico. De paso, estoy utilizando una nueva Biblia que salió recientemente. Vamos a estar grabando un programa exclusivo para presentarles esta Biblia. Es una Biblia muy interesante. Es la nueva Biblia arqueológica. Tiene muchas cosas muy interesantes. Tiene algunas cosas que me gustan, otras cosas que no me gustan tanto. Pero vamos a estar entrevistando al doctor Efraín Velázquez, que es uno de los editores principales, uno de los colaboradores principales de esta publicación, y les invito a que me acompañen. Pero miren, yo estoy leyendo la Biblia y lo que yo estoy viendo
es que pareciera ser que otra vez estamos como en el tiempo de los jueces, donde no había líder en Israel y cada uno hacía como le parecía. Nosotros tenemos que volver, como dice el dicho, a las sendas antiguas. Y con esto no estoy hablando de que tenemos que ir a hacer, volvernos recalcitrantes. No estamos hablando de eso. Nuestra iglesia necesita ser más hospitalaria. Nuestra iglesia necesita ser más amorosa. Nosotros necesitamos reenfocarnos para que el pecador sepa que él es bienvenido en nuestra iglesia. Pero para que el pecador sepa que Dios no te va a dejar como estás. ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor tiene el que tú vengas a una iglesia? El que tú vengas que tú escuches acerca de un evangelio que lo único que va a hacer es que te va a perfumar tu pudredumbre, que va a cubrir tu suciedad y que al fin y al cabo no te va a cambiar de lo más íntimo de tu corazón. Eso no sirve, eso no es lo que el mundo necesita. Y en la medida en que nosotros estemos haciendo eso, estamos faltándole a ese mandamiento que nos dio Jesús en Mateo, esa comisión. Nosotros necesitamos volver a eso, a declarar el evangelio, a llamar el pecado por su nombre, no a insultar a la gente. Escúchame bien, yo no estoy hablando de insultar a la gente. El evangelio, cuando la gente escucha el evangelio, ellos se van a sentir insultados, no por lo que nosotros decimos, no porque yo los estoy tratando mal, sino porque ellos se van a ver retratados. Y a medida que tú te ves retratado en el espejo y que la ley te enseña tus pecados, tú vas a sentir mal porque tú sabes que eso está mal. Pero nosotros necesitamos presentarle el evangelio puro y sin mácula a la gente para que ellos puedan entender y puedan saber y que no puedan decir, ¿por qué tú nunca me dijiste esto? Estaba hablando con mi esposa esta semana. Hay una persona que conozco hace unos 10 años y con la cual trabajamos juntos y compartimos. Una persona que ama a Jesús, pero todavía no ha aceptado algunos conceptos, no ha entendido la verdad. Y hay aspectos del evangelio que tienen que conocer. Y yo le dije a mi esposa, yo creo que es tiempo de que yo me siente con esta persona y comencemos a estudiar la Biblia juntos seriamente. Porque sí hay una verdad. Sí hay una verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no podemos creernos el cuento de que todos los caminos conducen a Roma. No, Señor, no todos los caminos conducen a Roma, ni todos los caminos conducen al cielo. Solamente hay uno que conduce al cielo. Y la salvación solamente es en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que ponernos a predicar ese evangelio. Que Dios te bendiga. Te recuerdo que este programa se transmite por mi canal de YouTube en Carlos Molina y que Carlos A. Molina en YouTube, y que espero que te puedas suscribir a nuestro canal, dale a la campanita para que puedas recibir los nuevos programas. Vamos a estar teniendo algunas entrevistas y vamos a estar tocando en las próximas semanas este asunto del cristianismo progresivo, que como les dije antes, esto no es cristianismo, esto es otra cosa. Nosotros vamos a mirarlo cuidadosamente para que tú te des cuenta de qué cosas están enseñando y cómo esto se ha infiltrado en la iglesia. Que Dios te bendiga, que tengas un feliz sábado, una linda semana y que podamos nosotros juntos prepararnos para la venida de nuestro Señor compartiendo el mensaje del evangelio claramente. Hasta la próxima.